Esas manos sucias nunca tocarían mi auto, gritó la millonaria, hasta descubrir quién era él. El sol de marzo caía a plomo sobre las avenidas de Polanco, en la Ciudad de México, y el asfalto parecía derretirse bajo las llantas del Porsche rojo de Valeria Montiel. A sus 31 años, ella era la dueña de un imperio inmobiliario, una herencia que manejaba con la misma precisión con la que sus manos, adornadas con anillos discretos pero carísimos, se aferraban al volante de cuero. Para Valeria, el mundo era un tablero de ajedrez y ella siempre sabía cómo mover las piezas a su favor. El dinero no era solo una herramienta, era una armadura, un lenguaje universal que todos, según ella, entendían y respetaban. Pero esa mañana, mientras el aire acondicionado luchaba por mantener a raya el calor sofocante, una tos seca y metálica comenzó a emanar del motor. El auto se sacudió 1, 2 veces y finalmente, con un gemido agónico, se detuvo, dejándola varada en un mundo que no era el suyo. La ironía del destino la había llevado a las calles de Iztapalapa, un barrio popular a kilómetros de distancia de sus torres de cristal y sus restaurantes de lujo. El olor a aceite quemado y a metal caliente llenaba el aire, un aroma ajeno y desagradable para ella. La grúa la había depositado frente a un pequeño taller mecánico llamado simplemente Taller Ramírez, un lugar con paredes de ladrillo sin pintar y un portón de metal que había visto mejores días. De la penumbra del local salió un joven. Tendría unos 28 años, con la ropa de trabajo manchada de grasa y el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor. Era Gabriel Ramírez y en sus manos se leía la historia de su vida. Callos, cicatrices y la suciedad honesta del trabajo duro. Se acercó con una mirada serena, dispuesto a ayudar, pero antes de que pudiera decir una palabra, la voz de Valeria lo detuvo en seco. «Ni se te ocurra», gritó ella, y su voz, acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas, resonó en la calle silenciosa. Los otros mecánicos, que habían asomado la cabeza con curiosidad, se quedaron inmóviles. «Esas manos sucias nunca van a tocar mi auto». Su dedo, con una uña perfectamente esmaltada, apuntó directamente a las manos de Gabriel, que se quedaron suspendidas en el aire por un instante. La humillación fue pública, un golpe seco y silencioso que pareció detener el tiempo. Gabriel bajó la mirada, no por vergüenza, sino con una calma que desarmaba. Observó sus propias manos por un segundo, como si las viera por primera vez a través de los ojos de ella, y luego levantó el rostro, con una dignidad que Valeria no esperaba encontrar en un lugar como aquel. No había ira en sus ojos, solo una serenidad profunda y casi desconcertante. «Como usted diga, señorita», respondió él, con una voz tranquila que contrastaba violentamente con el desprecio de ella. «Si gusta, puedo llamar a una grúa de la agencia. Ellos tienen el equipo adecuado para estos coches». Su educación, la forma en que no se doblegó ni respondió al insulto, fue como un espejo para Valeria. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió expuesta, desnuda en su propia arrogancia. El calor ya no era solo del sol, sino de una vergüenza que comenzaba a subirle por el cuello. Mientras el teléfono de Gabriel marcaba el número de la agencia, la imagen de esas manos trabajadoras y la mirada tranquila del joven se grabaron en su mente, como una fotografía que no podía arrancar. Algo dentro de ella, una certeza que la había sostenido durante años, comenzaba a resquebrajarse. Horas más tarde, en el impecable taller de la concesionaria de lujo, el diagnóstico fue casi una burla. Un cable de la batería se había soltado. Una solución de 5 minutos, algo que cualquier mecánico, incluso uno con las manos sucias de Iztapalapa, habría resuelto al instante. El costo de la grúa y el servicio premium fue exorbitante, pero el verdadero precio lo estaba pagando en su conciencia. La imagen de Gabriel no se iba. Su calma, su dignidad frente al desprecio, la perseguía.
¿Por qué un hombre al que había humillado de esa manera le había respondido con tanta entereza? Esa pregunta, simple pero profunda, se convirtió en una espina clavada en su orgullo, una pregunta que la obligaría a enfrentar la persona en la que se había convertido y el valor real de las cosas que creía poseer. Una pregunta que estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Historias como la de Valeria y Gabriel apenas están comenzando en este rincón que estamos construyendo juntos. Somos un canal nuevo, y cada persona que se suscribe es el motor que nos da la fuerza para seguir buscando y contando estos relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa. Si esta historia ya tocó una fibra en tu corazón, por favor, detente un segundo y haz clic en el botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas cómo sigue este encuentro. Te prometo que lo que estás a punto de descubrir te llegará al alma. Sigamos juntos este viaje. El recuerdo de su propia crueldad la perseguía como una sombra en los lujosos salones de su penthouse en Polanco. Cada vez que Valeria cerraba los ojos, veía el rostro tranquilo de Gabriel, sus manos manchadas de grasa y la dignidad intacta en su mirada mientras ella le gritaba. El eco de sus palabras, esas manos sucias, nunca tocarían mi auto, resonaba en el silencio de su apartamento, volviéndose un juicio contra sí misma. La culpa era un sabor amargo en su boca, uno que ni el vino más caro podía disipar. Finalmente, incapaz de soportar más el peso de su arrogancia, tomó una decisión. Una tarde lluviosa, con el cielo gris de la Ciudad de México llorando sobre el asfalto, condujo de vuelta a Iztapalapa. Esta vez, el Porsche rojo no era un símbolo de poder, sino un vehículo de penitencia. Estacionó a una cuadra, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos, y caminó bajo la llovizna con un café caro en la mano, un torpe intento de tender un puente entre sus dos mundos tan dispares. Al llegar al taller, el olor a metal, aceite y tierra mojada la envolvió. Gabriel estaba inclinado sobre el motor de un Tsuru, concentrado, con la espalda ancha y los músculos de sus brazos tensos por el esfuerzo. Ella se aclaró la garganta, sintiéndose pequeña e intrusa. Él se giró lentamente, sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. Sus ojos se encontraron por un instante, y Valeria sintió que toda su seguridad se desmoronaba. Con la voz temblorosa, apenas un susurro que luchaba por sobreponerse al sonido de la lluvia en el techo de lámina, le extendió el café y le pidió disculpas. No hubo adornos ni excusas, solo la verdad desnuda de su arrepentimiento. Gabriel la escuchó en silencio, secándose las manos en un trapo, y luego aceptó el vaso de cartón. Su perdón no llegó con palabras grandilocuentes, sino con un simple gesto, un leve asentimiento y una mirada que decía que el incidente ya era parte del pasado. Esa serenidad la desarmó por completo, abriendo una grieta en la coraza que había construido durante años. Aquel gesto de Gabriel no cerró una herida, sino que abrió una puerta. Valeria comenzó a visitar el taller con una frecuencia que sorprendía a todos, incluyéndose a ella misma. Al principio, llegaba con pretextos absurdos, trayendo pan dulce de alguna pastelería fina o refrescos para los demás mecánicos. Se sentaba en un cajón de herramientas volcado, con su ropa de diseñador en un extraño contraste con el entorno, y simplemente observaba. Escuchaba las bromas entre los trabajadores, el sonido constante de las llaves de tuercas, la música de una vieja radio que siempre sintonizaba cumbias. Poco a poco, comenzó a conversar no solo con Gabriel, sino también con don Chema, el mecánico más viejo que la trataba con una mezcla de respeto y curiosidad paternal, y con Ricky, el joven aprendiz que soñaba con modificar su propio coche. Descubrió un universo de camaradería y trabajo honesto, que la hacía sentir más viva que cualquier gala de beneficencia en las lomas. Fue en una de esas tardes,
mientras compartían un boing de guayaba y unas galletas de animalitos, que Valeria conoció la verdadera historia de Gabriel. Le preguntó por una fotografía descolorida que colgaba en la pequeña oficina, donde un hombre y una mujer sonreían junto a un niño. Con una voz suave, él le contó que eran sus padres, fallecidos en un accidente cuando él tenía apenas 15 años. Heredó el taller, la única posesión de la familia, y tuvo que aprender a manejarlo solo, pagando deudas y ganándose el respeto de los clientes que desconfiaban de un muchacho. Le confesó que por las noches, después de cerrar y limpiar la grasa de sus manos, iba a una universidad comunitaria para estudiar administración de empresas, con la esperanza de un día hacer crecer el negocio que su padre había empezado con tanto sacrificio. Valeria lo escuchó fascinada, sintiendo una admiración profunda por ese hombre que, en lugar de quejarse de su suerte, había construido su dignidad con esfuerzo y silenciosa resiliencia. El contraste entre su vida y la de él se hizo cada vez más evidente y doloroso. Después de pasar horas en el taller, donde las conversaciones giraban en torno a motores, familia y sueños sencillos, regresar a su mundo se sentía como entrar en una jaula de oro. Sus amigos hablaban de yates, de viajes a Europa y de la última colección de moda, y sus palabras le sonaban vacías, huecas. Se dio cuenta de que estaba rodeada de hombres que habían heredado fortunas, pero que carecían de propósito, hombres cuyas manos jamás se habían ensuciado con el trabajo real. La sencillez de Gabriel, su integridad y su calma frente a la adversidad comenzaron a parecerle las cualidades más valiosas que un hombre podía poseer. Estaba descubriendo que el valor real de una persona no residía en su cuenta bancaria, sino en la fortaleza de su carácter y en la honestidad de su sudor. La noticia de sus visitas a Iztapalapa no tardó en llegar a oídos de su madre, Lucia Montiel, una mujer cuya visión del mundo estaba construida sobre pilares de estatus y apariencias. Una noche, durante una cena tensa en la mansión familiar, Lucia la confrontó. Su voz, fría como el mármol del comedor, cortó el aire. ¿Qué es esa historia de que te ven por los barrios bajos? Me han dicho que visitas a un mecánico. Valeria sintió una oleada de furia y por primera vez no se acobardó. Miró a su madre a los ojos y le confirmó la verdad con una calma desafiante. La respuesta de Lucia fue un golpe de desprecio puro, una frase diseñada para herir y humillar. Te he criado para estar con herederos, con hombres de tu clase, no con un muerto de hambre cubierto de grasa. La ofensa, en lugar de doblegarla, encendió algo dentro de Valeria. Se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza, y defendió a Gabriel con una convicción que nunca antes había tenido. Ese hombre cubierto de grasa, como tú lo llamas, tiene más dignidad y hombría en una sola de sus manos sucias que todos los empresarios vacíos con los que me has querido emparejar. Él construyó su vida desde la nada, trabaja de sol a sol y aún así tiene la nobleza de tratar a todos con respeto, incluyéndome a mí después de cómo lo humillé. Su voz no flaqueó. Cada palabra era una declaración de principios, una ruptura con el mundo superficial que su madre representaba. Lucia la miró con una mezcla de incredulidad y furia, incapaz de comprender la transformación de su hija. Aquella noche, Valeria se marchó de la casa de su madre sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Había elegido un camino y aunque no sabía a dónde la llevaría, sentía por primera vez en su vida que estaba siendo fiel a sí misma, a un nuevo conjunto de valores que apenas comenzaba a comprender. Mientras tanto, un giro del destino, tan improbable como sacado de una novela, estaba a punto de cambiar la vida de Gabriel para siempre. Una mañana, mientras ajustaba el carburador de un bocho, un hombre de traje impecable y portafolio de cuero entró en el taller, su presencia tan discordante como la de un pingüino en el desierto. Se presentó como un abogado,
y preguntó por Gabriel Ramírez. Con una seriedad solemne, le entregó un sobre. Dentro había documentos que revelaban una verdad increíble. Su abuelo paterno, un magnate de la industria automotriz, con quien su padre había cortado toda relación décadas atrás, había fallecido, y en su testamento lo había nombrado a él, al humilde mecánico de Iztapalapa, como su único y universal heredero de una fortuna incalculable. Gabriel leyó los papeles una y otra vez, con las manos temblorosas, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. La noticia explotó en los medios de comunicación. De la noche a la mañana, Gabriel pasó de ser un desconocido a protagonizar los titulares de todos los periódicos. El mecánico millonario. Lo llamaban. Las cámaras de televisión acamparon fuera de su taller y reporteros le ofrecían sumas enormes por una entrevista exclusiva. Cuando Valeria vio la noticia en la pantalla gigante de un edificio en Reforma, su corazón se detuvo. Una mezcla confusa de emociones la invadió. Alegría por él, por supuesto, pero también un miedo profundo y paralizante. El dinero había sido la barrera que ella misma había impuesto al principio. Ahora, temía que esa misma riqueza se convirtiera en un nuevo muro, uno construido por el mundo exterior, que lo cambiaría, que lo alejaría de la esencia del hombre del que se estaba enamorando. Se preguntó si el Gabriel que conocía podría sobrevivir a una avalancha de millones. Pero Gabriel, una vez más, desafió todas las expectativas. Su primera acción como millonario no fue comprar un yate ni mudarse a una mansión en las Lomas. En cambio, convocó a sus empleados, a Don Chema y a Ricky, y frente a ellos, con la misma humildad de siempre, les anunció que a partir de ese día sus sueldos se triplicaban, que tendrían el mejor seguro médico y que compraría el equipo más moderno para que trabajaran con seguridad y dignidad. «Este taller es nuestro hogar», dijo, con la voz firme, «y un hombre nunca abandona su hogar». En las pocas entrevistas que concedió, habló no de su fortuna, sino del valor del trabajo manual, de la honestidad y del legado de su padre. Sus palabras, sencillas y directas, resonaron en todo el país, ganándose el respeto de millones de personas que veían en él un símbolo de esperanza y autenticidad. Con esta nueva realidad, los papeles se invirtieron de una manera cruel y vertiginosa. De repente, los empresarios y las familias adineradas que antes lo habrían despreciado, ahora buscaban desesperadamente acercarse a Gabriel. Las invitaciones a eventos exclusivos llenaban su correo, y los amigos de Valeria, los mismos que se habían burlado de su interés por un simple mecánico, ahora la elogiaban por su visión. Pero detrás de las sonrisas falsas, los susurros eran venenosos. Empezaron a llamarla la cazafortunas, insinuando que su acercamiento había sido un plan calculado. Ahora era ella quien enfrentaba el prejuicio, la humillación sutil y el juicio de una sociedad que solo entendía el lenguaje del interés. La prueba más dura para Valeria apenas comenzaba. Demostrar ante el mundo y ante sí misma que su amor era más fuerte que cualquier fortuna. Una noche, abrumada por el caos mediático y las miradas acusadoras, Valeria se encontró parada frente al taller. Las luces de neón recién instaladas brillaban sobre el pavimento mojado, y el lugar bullía con una nueva energía. Adentro, Gabriel estaba rodeado de gente, escuchando propuestas de negocios, firmando papeles. Por un momento se sintió como una extraña, separada de él por un abismo de dinero y expectativas. Sostuvo su teléfono en la mano, donde un titular cruel la tildaba de oportunista. El miedo la paralizó. ¿Podría su incipiente relación, nacida de la culpa y el perdón, sobrevivir a este nuevo mundo dorado que amenazaba con devorarlo todo? La duda se instaló en su corazón como un frío punzante, dejándola sola bajo la noche de la ciudad, preguntándose si el hombre que había aprendido a admirar ya se había perdido para siempre. La sala de juntas de Corporativo Montiel
era un santuario de cristal y acero, un lugar donde las fortunas se decidían con el eco de una pluma sobre el papel. Valeria estaba sentada en la cabecera de la larga mesa de caoba, pero por primera vez no se sentía dueña de nada. Frente a ella, el consejo directivo y su propia madre, Lucia, la miraban con una frialdad que congelaba el aire acondicionado. Fue su madre quien rompió el silencio, su voz tan afilada como el corte de su traje de diseñador. «Tienes una última oportunidad, Valeria. Termina esta ridiculez con ese mecánico. Tu apellido vale más que un capricho. El futuro de esta empresa, tu futuro, depende de tu decisión». Valeria bajó la mirada a sus propias manos, cuidadas y pálidas, y pensó en las de Gabriel, marcadas por el trabajo y la dignidad. Levantó la vista, y en sus ojos ya no había duda, solo una calma que desarmó a todos en la sala. «Mi futuro ya no vive aquí. Ustedes hablan de herencias y apellidos, pero él me enseñó sobre el legado. Y ese, queridos señores, no se firma en un contrato, se construye con las manos». Se levantó con una elegancia serena, y al caminar hacia la puerta, sintió el peso de un imperio caer de sus hombros, dejándola, por primera vez en su vida, increíblemente ligera. La libertad olía a ozono y tierra mojada. Valeria encontró a Gabriel en el taller, bajo el capó de un viejo sedán, con la luz de una lámpara de trabajo, iluminando su rostro concentrado. Le contó todo, sin adornos, la voz tranquila mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina. Él no dijo nada. Simplemente limpió una mancha de grasa de su mejilla con el dorso del pulgar y la miró con esa paz que la había cautivado. «Perdiste tu empresa por mí», susurró él, más como una constatación que como una pregunta. Valeria negó con la cabeza, una sonrisa naciendo en sus labios. «No, Gabriel, gané mi vida contigo». Fue en ese momento, rodeados por el aroma a metal y aceite, que la idea floreció. No era un plan de negocios, sino una promesa. Decidieron unir sus mundos, la visión empresarial de ella y el conocimiento técnico de él, no para acumular más riqueza, sino para sembrar oportunidades. Juntos, fundarían un instituto, una escuela de oficios para jóvenes de barrios olvidados, un lugar donde las manos sucias serían vistas no como una marca de inferioridad, sino como un símbolo de creación y esperanza. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo y propósito. Valeria, que antes negociaba rascacielos, ahora regateaba precios de herramientas y gestionaba permisos de construcción en las oficinas de gobierno de la alcaldía Iztapalapa. Gabriel diseñaba los programas de estudio por las noches, después de cerrar el taller, sus cuadernos llenos de diagramas de motores y planes de vida. La construcción de la Fundación Ramírez Montiel se convirtió en un proyecto comunitario. Los vecinos ayudaban. Los antiguos colegas de Gabriel se ofrecían como instructores voluntarios, y poco a poco, un edificio que antes era una bodega abandonada se llenó de luz y del zumbido de maquinaria nueva. El día de la inauguración, el sol de la mañana bañaba el patio recién pintado. No había empresarios ni políticos importantes, solo familias del barrio, jóvenes con miradas expectantes y el equipo del taller, vestidos con sus mejores ropas. Valeria y Gabriel, de pie frente a todos, sostenían unas tijeras para cortar el listón rojo. Justo en primera fila, un muchacho de 17 años, llamado Rafael, huérfano y recién llegado a la ciudad, los miraba con una admiración que era un espejo del propio pasado de Gabriel. El sonido de las tijeras cortando la cinta fue más satisfactorio que cualquier negocio millonario que Valeria hubiera cerrado en su vida. En medio de la celebración, mientras el aroma a carnitas y el sonido de una cumbia llenaban el aire, Gabriel tomó a Valeria de la mano y la llevó al centro del nuevo taller.
Frente a los estudiantes y amigos, con las manos aún manchadas por un poco de grasa que no tuvo tiempo de limpiar, se arrodilló. No sacó un anillo de diamantes de una caja de terciopelo, sino una tuerca hexagonal perfectamente pulida, atada a un cordón de cuero. No tengo un imperio que ofrecerte, Valeria. Solo tengo esto, mis manos para construir un futuro contigo y mi corazón para amarte cada día de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas de Valeria no eran de tristeza ni de arrepentimiento, sino de la más pura felicidad. Dijo que sí, y el taller estalló en aplausos y vítores, una celebración de amor verdadero en el lugar más inesperado. Su boda fue tan auténtica como ellos. Se celebró en una pequeña capilla de adoquines y bugambillas en San Ángel, con música tocada por un trío de guitarras de sus propios estudiantes. Los invitados eran la gente que los había visto crecer, que los quería por quienes eran, no por lo que tenían. Durante la modesta fiesta en el patio de un restaurante cercano, una figura elegante y solitaria apareció en la entrada. Era Lucia Montiel. El murmullo se apagó. Se acercó a su hija, sus ojos recorriendo el sencillo vestido de Valeria y la sonrisa genuina en su rostro. La altivez en su mirada se había resquebrajado, dejando ver una frágil curiosidad. ¿Eres feliz?, preguntó, su voz apenas un susurro. Valeria tomó la mano de Gabriel y la entrelazó con la suya, mostrándosela a su madre como el mayor de los tesoros. Más que nunca, mamá, aprendí que el verdadero valor no está en una cuenta de banco, sino en las manos que decides sostener para caminar por la vida. Lucia miró las manos unidas de la pareja, una pálida y delicada, la otra fuerte y marcada por el trabajo, y por primera vez vio la fuerza en esa unión. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Tu padre, él habría estado muy orgulloso de ti. No del dinero, sino de la mujer en la que te has convertido. Y con ese gesto, la última barrera entre sus dos mundos se derrumbó para siempre. Pasaron los años. La Fundación Ramírez Montiel se convirtió en un referente, abriendo sedes en otras partes del país, transformando miles de vidas. Valeria y Gabriel nunca volvieron al mundo del lujo. Vivían en una casa acogedora en Coyoacán, una casa llena de libros, planos y risas. El Porsche rojo había sido vendido hacía mucho tiempo, reemplazado por una camioneta familiar que siempre tenía alguna herramienta olvidada en el asiento trasero. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana de su habitación, Valeria, con su vientre redondeado por el embarazo de su primer hijo, observaba a Gabriel dormir a su lado. Acarició con ternura sus manos que descansaban sobre las sábanas, esas manos callosas que una vez despreció con tanta arrogancia, eran ahora su refugio, su ancla y su mayor orgullo. Se inclinó y le susurró al oído, sabiendo que él la escucharía incluso en sueños. Esas manos sucias me cambiaron la vida. Gabriel sonrió sin abrir los ojos, como si hubiera estado esperando esas palabras desde el primer día. Y tú me enseñaste que hasta los corazones más fríos pueden aprender a amar. Y en el silencio de esa tarde su historia se completó, no como un cuento de hadas, sino como la prueba de que el amor más poderoso es el que se construye, pieza por pieza, con perdón, humildad y dos manos dispuestas a trabajar juntas. Así termina la historia de Valeria y Gabriel, un recordatorio de que las verdaderas riquezas no se miden en monedas, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias y encontrar valor en el corazón de las personas. Te agradecemos de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato, por permitirnos entrar en tu hogar y compartir contigo este momento. Cada historia que contamos es un pequeño faro de esperanza en un mundo que a veces parece oscuro, una prueba de que la bondad, el perdón y el amor verdadero siempre encuentran la manera de florecer, incluso en los terrenos más inesperados.
Esperamos que este viaje te haya conmovido tanto como a nosotros nos conmovió contarlo. Nos encantaría sentirte más cerca y construir juntos esta hermosa comunidad. Por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Saber desde qué rincón del mundo nos acompañas nos llena de fuerza y nos recuerda que no hay fronteras para las historias que tocan el alma. Dinos también qué parte del viaje de Valeria y Gabriel te impactó más. Si fue el momento del perdón, la valiente defensa de su amor o el legado que construyeron juntos. Leer tus palabras es el mayor regalo que podemos recibir y nos ayuda a saber qué historias resuenan contigo. Si esta historia te ha dejado una semilla de esperanza en el corazón, te pedimos con mucha humildad que nos apoyes para seguir adelante. Tu pulgar arriba nos dice que vamos por buen camino. Tu suscripción nos convierte en una familia cada vez más grande. Y si compartes este video, nos ayudas a que este mensaje llegue a alguien que quizás necesite escucharlo hoy. Y si sientes que esta historia te ha dado algo valioso, un simple gracias en los comentarios será para nosotros una bendición que recibiremos con gratitud infinita. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu cariño. En este canal siempre encontrarás un refugio, una voz amiga y una historia que te recordará la fuerza del espíritu humano. Que la paz y la esperanza te acompañen en cada uno de tus días y que nunca olvides que, al igual que nuestros protagonistas, todos tenemos el poder de transformar nuestras vidas y las de los demás con un simple gesto de bondad. Nos encontramos en la próxima historia. Cuídate mucho.